Dios y el mal, por Vittorio Possenti. Capítulo 2. Una nueva teología. La dialéctica en Dios según Luigi Pareyson. Para entender la meditación de Pareyson en torno al escándalo del mal, la primera exigencia que nos incumbe es la de no disminuir su originalidad. El pensador italiano introduce en su reflexión algo nuevo, aun cuando no del todo. Huellas de lo mismo pueden encontrarse en Schelling, en Boehme, en algunas expresiones gnósticas, en un cierto modo de interpretar a Dostoyevsky y acaso también en algunos aspectos de la teología medieval del nominalismo voluntarista. El precio de esta novedad ha sido alto. Se advertirá, como veremos, al caer en la cuenta de la intensidad con que se ha dejado de lado núcleos centrales de la concepción cristiano-clásica al respecto, sustituida por una corte modernista y liberal que se muestra bastante problemática. En nuestra opinión, existe en la meditación de Pareyson una cesura, un abismo insalvable que sitúa en un extremo su insistencia en el mito, y donde la filosofía ha de entenderse como hermenéutica del mito y de la experiencia religiosa, con el consiguiente malestar frente a toda metafísica. Y en el otro, la metafísica fuerte mediante la que afronta, con vehemencia de pensamiento, el misterio del mal. Esta metafísica, que ocurre a una dialéctica polar y que se corona en una ontología de la libertad humana proyectada antropológicamente en Dios, resulta tan intensa que, al término, sofoca y tuerce la también importante idea mitológica de la filosofía como hermenéutica del mito religioso. Todo esto se encuentra ligado a la afirmación fundamental de Pareyson en torno a la filosofía. Esta nunca es demostrativa, sino solo interpretativa o hermenéutica. En consecuencia, la filosofía tiene validez como un conocimiento de segunda clase, incapaz de extender en lo más mínimo el saber, y cuya vocación originaria es la de reflexionar hermenéuticamente sobre las experiencias que se nos han transmitido. Cuando la filosofía inicia su andadura, todo lo fundamental ya ha sido dicho. Sus orígenes existencialistas, con una cierta dosis de idealismo, llevan a Pareyson a rechazar sin componendas la ontología entis y el conocimiento real objetivo, definido en sentido peyorativo como objetivante y óntico. En la base de ello anida un equívoco, consistente en considerar el objetivo como producto lógico del espíritu, capaz tan solo de separar el self/experiencia del sujeto. Ni siquiera se considera la idea de que en el conocimiento conceptual se logre una profunda unión espiritual entre el sujeto cognoscente y el ser, gracias a la cual, en una suprema actualización de sí mismo, el espíritu alcanza realmente, aunque nunca en plenitud, la verdad de las cosas. Avancemos en nuestra indagación. Considerando antes que nada la concepción del mal, que una poderosa tradición que se remonta a Plotino y a Agustín ha entendido como privación del bien. A tenor de tal doctrina, el mal no es una cosa o una substancia, sino que sobreviene como una herida a las cosas, que de este modo se ve privada de un cierto bien, disminuida en su propio ser. El bien y el mal se relacionan mutuamente, pero el segundo no resulta hipostasiado, sin que por eso disminuya su potencia destructiva. En cuanto privación, lleva consigo la ausencia de algo que debería darse. Cabe considerarlo entonces como una herida de la existencia, y la energía que la produce no podría ser sino intensa o violenta. Un tremendo maremoto tenebrosamente puesto en marcha por la libertad contra el bien y contra Dios. El mal no puede reducirse sin más a la limitación del ente finito, ni, frente a lo que establece el idealismo dialéctico, a un momento transitorio que habría de ser superado por la positividad final. Pareyson rechaza repetidamente y con sequedad la determinación del mal como privación del bien. Para él, el mal no es una privación, sino una absoluta negatividad, una negación. El mal no puede ser solo, tal como pretendía Agustín, una privación del bien. Al contrario, se retrata de un positivo rechazo del bien. Estamos ante un principio rebelde al ser absoluto, al bien infinito, a Dios.
El mal no es una ausencia, privación o disminución, sino sin duda y positivamente una resistencia, una rebelión o más todavía un repudio, un rechazo, una repulsa. Varias expresiones del autor parecen aludir a una hipnotización del mal, declarado originario, ontológico, eterno, preexistente al hombre y existente en Dios como mal ontológico ordinario. En otros casos, se apela a una misma energía que anima tanto el bien como el mal y hace que tanto uno como el otro gocen de tan extremo vigor y de tan incalculables consecuencias. ¿Acaso estemos aquí ante el origen de la ambigüedad de Pareyson, que confunde la potencia inherente al acto malvado con el resultado del acto, es decir, con la privación del bien, a causa del cual la potencia del acto es traspasada al objeto? Se considera que, siendo el acto tan violento, el resultado no puede ser una privación, sino algo positivamente ordinario incluso en su negatividad. Error fatal, por desgracia, que sume en la confusión toda la concepción del mal. El riesgo que a menudo se advierte es que este último resulte substancializado y eternizado. Más tarde, el mal se entiende también como mero no ser, como una nada inexistente que toma prestado el ser del ente, y, al término, como lo negativo, ligado dialécticamente a lo positivo, tanto que el mal, sin modificar su contenido, cambia sin embargo su signo afirmativo en negativo, ocupando el lugar del bien y haciéndose pasar por éste. Oscilaciones semánticas de semejante amplitud no parecen ocasionales, sino constitutivas. Una vez incluido que el mal sea privación del bien, quedan dos alternativas, o la substancialización del mal, con o sin relación dialéctica con el bien, o la concepción del mal como negación, como no ha, con lo que no obstante su indeterminación se torna máxima. Acudiendo al lenguaje de la ontología, cabe observar que la oposición entre bien y mal no es ni de relación, ni de contrariedad, ni de contradicción, sino la que la media entre la posesión y la privación. Si el mal es privación del bien, no existe un principio del mal, sino solo una causa de la privación. Con esta última categoría se expresa también la anterioridad ontológica de la cosa respecto a la que se predica cualquier forma de privación y, en fin de cuentas, la índole no originaria del mal. Por el contrario, con el concepto de negación y de negatividad se expresa la relación con algo positivo, en el que éste y lo negativo parecen igualmente ordinarios, con la consiguiente inclinación a considerarlos en común como dialécticamente inseparables. Ser y nada, bien y mal, siempre se acompañan de algún modo, resultado inseparable. Esta última frase invita a comprender mejor el método esencialmente dialéctico del que constantemente se sirve nuestro autor. Gracias a él, propone una interpretación filosófica del cristianismo y con ella una nueva teología, que conducen a parajes muy lejanos a la autocomprensión que la tradición cristiana se ha forjado respecto a sí misma en la fe. Tal vez contra sus propias intenciones, la hermenéutica religiosa del cristianismo que Pareyson propugna y que no podría devolvérsele sino a la luz y bajo el dominio de la fe, se despliega, por el contrario, tomando como guía una filosofía muy específica. Lo que Dios representa para un creyente y lo que la fe del creyente en Dios puede representar para cualquier hombre es un problema filosófico y solo filosófico. Parece, pues, que se sostiene la primicia de la filosofía respecto a la fe, y se invierte así el orden de las sabidurías, de modo que la teología, que deriva de una luz más alta, se torna dependiente de la filosofía. En consecuencia, la cualidad de la interpretación que se ofrece derivará en gran medida del tipo de filosofía que se asuma como guía. Todas las reflexiones de Pareyson se encuentran marcadas en el tono peculiar de un pensamiento íntimamente dialéctico. La dialéctica se introduce en el corazón de la realidad, debiendo en fin de cuentas ser entendida como dialéctica de la libertad, en oposición explícita a las dialécticas racionalistas de la necesidad. En cuanto la dialéctica es ley universal de la vida, todo en la existencia es dialéctico. Dios,
el hombre, la relación entre bien y mal, entre lo positivo y lo negativo, la libertad. ¿Acaso la más decisiva entre las aplicaciones de la dialéctica sea la que concierne el nexo inseparable que liga el bien y el mal? Pareyson realiza la dialéctica de privación-posesión, y con ella la ciencia del bien y del mal esbozada por Plotino en las Eneadas, donde, aun en medio de dificultades y de avances y retrocesos, acaba por imponerse, quizá por primera vez, la idea del mal como privación del bien. Y, repudiado Plotino, que el pensador italiano considera no obstante como su gran maestro, Pareyson se introduce por la vía en la que la conexión entre bien y mal parece entenderse como la que media entre dos substancias recíprocamente ligadas, donde la positividad solo puede concebirse como superación de la negatividad, y por ende, en última instancia, como negación de la negación. Al término, y por más que se resista a admitirlo, el motor del proceso acaba por ser asignado a lo negativo. El propio Dios se establece en el ser como consecuencia de un supremo acto de voluntad, que se afirma contra la amenazadora y oscura posibilidad de la nada. Anticipando un tanto temas sobre los que más adelante nos detendremos, hay que decir que la adhesión de Pareyson a la idea de Schelling, según la cual el ser es libertad y voluntad, lleva consigo, a causa de la naturaleza dialéctica de estas, que también el ser y lo ordinario lo sea. A la luz de la ecuación entre ser y libertad, la dialéctica de la libertad introduce el carácter dialéctico en el principio, que se configura de este modo, simultáneamente como ontológico y meontológico, como positivo y negativo, como luz y como sombra, paso decisivo, con el que se abandona la idea de que lo ordinario es uno y simple, y se lo considera doble y dialéctico. La índole dialéctica de los contrarios hace de estos realidades inseparables, bien y mal, ser y nada, se acompañan en todos lados como realidades indiscernibles. Se abandona la oposición de contradicción entre ser y nada, la más radical y poderosa entre todas las oposiciones y la menos dialéctica, a causa de la separación absoluta que distancia los extremos. También el nexo entre el ser y la nada se torna dialéctico, tal vez porque se considere necesario para explicar el conflicto que existe en la realidad y que, sin embargo, podría ser concebido de otro modo.